Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten piedad, paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la cantidad. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es la palabra de Dios. Nosotros continuamos cada domingo hablando sobre quién es el verdadero Jesús a través de los evangelios, específicamente el evangelio de San Marcos, y hoy saltamos a una parte en otro evangelio porque esto es importante. Uno de nuestros problemas, dijimos, es que nosotros con el tiempo tendemos a hacer una caricatura del Señor Jesús, de tal manera que con el tiempo ya no es el Cristo verdadero, el que salva, sino es como alguien que me ayuda y que está supuesto a quitarme los problemas, en vez de alguien que viene a salvarme de los problemas, incluyendo el problema conmigo mismo. Y en esta no hay algo más indicativo de si el Cristo que tenemos es el real o es una imaginación, una proyección de nuestra imaginación, que cuando nosotros tocamos el tema o hay alguien en la vida que nos hiere a nosotros. Todos nosotros, cuando alguien le ha hecho algo a alguien, pues nosotros como cristianos que vamos a la iglesia, nosotros entonces le decimos: ay, voy a orar por ti. O le digo a la persona: ay, pues tú tienes que no seas tan duro, no seas tan dura. O tienes que olvidar, tienes entonces que pedirle al Señor, o tienes que perdonarlo, le decimos, o perdonarla. Y como nosotros todos somos buenos pastores, cuando se trata del que le hizo algo a la otra persona, pero si esa persona te hace lo que le hizo a esa persona a ti, que tú dices: ah, no, ahora sí que no, aguántame que lo mato. Y nosotros entonces ahí revelamos entonces cuántos de nosotros no llevamos una carga. Y esto sucede en cada momento de nuestra vida, como vamos a ver, y llevamos la carga, y una de las cargas que llevamos es ahora la necesidad de aprender y experimentar y aplicar el perdón a los demás. Nosotros perdonamos aquí y después como que ya pasó, bueno, vamos a hacer otra vez y bueno, ya como pasó, pero como que siempre a cada rato uno como que ya uno no quiere perdonar, y dice: ya olvídese.
Bueno, en este pasaje es un pasaje principal en nuestro entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque es el texto inspirado de esta mañana. Nos habla del perdón, de la parábola de dos deudores, y es una parábola típica, clásica, para Cristo enseñar acerca de los cuentos que nosotros le damos a la gente o nos hacemos, y por esos cuentos nosotros no les perdonamos. Y el Señor entonces nos hace un cuento a nosotros para llegar a los cuentos de nosotros, para entonces revelarnos a nosotros que cómo trabaja la vida y cómo trabaja el corazón cuando lo han herido a uno, y como uno el corazón necesita aprender, tiene que tener el skill, la capacidad, la habilidad de perdonar. Y nosotros entonces miramos en este pasaje tres cosas que yo quisiera hablarles en esta mañana. Uno es la necesidad del perdón, de los versículos 21 al 22, porque Pedro le hace la pregunta al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y la Biblia me habla a mí la necesidad del perdón. Y en el versículo 23 al 33, que es entonces la parábola en sí, nosotros aprendemos de la dificultad de perdonar. En la parábola no se nos da nada más como una historia, se nos da como para expresar la dificultad que nosotros tenemos en perdonar. Y por último nos habla del poder para perdonar en los versículos 35, 34 y 35 con el verdugo, y en el versículo 3 y 4, 3 al 14, perdón, de Mateo 18 hay un contexto ahí que vamos a mirar. Ahora mire conmigo entonces la necesidad del perdón, la dificultad del perdón, porque es difícil, y el poder para perdonar. La dificultad del perdón es algo real en nuestra vida. Pero mire la necesidad. El tema de perdón, cuando nosotros hablamos de perdón, es un tema de toda persona, de cualquiera persona. Sí, yo una vez mencioné que si yo tuviera que predicar, si a mí me mandaran a predicar a una iglesia y yo no conociera a nadie en esa iglesia, pues si yo estuviera siendo el candidato en una iglesia para predicar y que me votaran por mí para que yo fuera el pastor de esa iglesia, una no de las técnicas, pero como uno no conoce a la gente, o uno al ir ahí, si yo predico del perdón, a que votan por mí. Porque de pronto mi mensaje se sintiera tan pastoral. El pastor conoce mi vida, no lo conozco, conoce tanto mi vida, y está ministrando, está hablando a un área profunda en mi vida, que uno dice lo que estamos hablando es que de pronto el tema del perdón es algo que nosotros vivimos. Si nosotros hemos vivido suficientes años en la vida, con 2 añitos que usted tiene, ya usted tiene que aprender el perdón. Cuando el hermanito de usted le pega un cocotazo a usted, o la hermanita le roba la muñeca a su otra hermanita, usted está ya, el corazón necesita aprender a perdonar. La necesidad del perdón se ve claramente aquí. La Biblia nos dice, primero, porque es necesario perdonar, porque el perdón es una experiencia, un skill, una capacidad necesaria para que el corazón tenga salud emocional. Usted no puede vivir sin perdonar. Miren, el versículo 35, la Biblia me está diciendo a mí que así hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis. Mira lo que dice la Biblia: de todo corazón. Que si yo no aprendo a perdonar de todo corazón, que la Biblia me dice, así me hará Dios a mí. Y el versículo 34, en el verdugo, así voy a sufrir yo en mi vida, durante mi vida, porque el corazón es algo en el centro de mi vida, es quien yo soy, es donde salen las decisiones, donde yo en verdad soy. Y la Biblia me está diciendo, nosotros no podemos vivir sin el corazón, donde usted no puede vivir desconectado. Un esposo sin corazón está desconectado. Una persona sin corazón está un perdón sin corazón está desconectado. Algo no está bien cuando la persona te dice, yo te perdono, no fue nada, muchacho. Hay algo que no está bien cuando de pronto el corazón nos revela que si en verdad hay algo que es de corazón, es algo que es
es la necesidad del corazón, necesita aprender a perdonar. Hay cosas que nos hacen a nosotros que, bueno, no importa, uno sigue adelante, pero hay cosas que suceden en nuestra vida, que entran en nuestra vida y nosotros no podemos vivir. Es como que no lo podemos olvidar. Es como que uno dice, ya lo perdono, pero vuelve otra vez y no te deja dormir, no te quita la paz, no te da la felicidad que tú quieres. ¿Por qué? Porque la vida fluye del corazón. Y es en esas acciones y cosas que nosotros experimentamos donde hay la necesidad de perdonar, donde nosotros nos damos cuenta si yo estoy ahora dispuesto a tener a un Cristo quien en vez de castigar a la persona, mire, en vez de tener un Cristo que castiga a la persona, que le enseña quién está bien entre los dos, el Cristo de la Biblia es el Cristo que te dice a ti: no hablemos de lo que Él te hizo, hablemos de lo que tú tienes que hacer. Ahí yo me doy cuenta, me empiezo a dar cuenta que la necesidad del perdón es algo que, si tengo al Cristo verdadero en mi vida, pues mi corazón tiene la necesidad de aprender a perdonar. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el capítulo 4, el versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dice, porque de él mana la vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 13, nuestra vida es afectada por las cosas que están, las espinillas que están dentro del corazón. Y la palabra de Dios me dice ahí: mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice la Biblia, alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es como que si tu esposo, por ejemplo, hace algo a tu vida y tú estás criando a tus hijos y tú ahora entonces empiezas a criar a tus hijos con amargura. Empiezas a criar a tus hijos porque él no me da el tiempo, él hizo esto, él hizo esta barbaridad, y como que uno entonces empieza a reflejar su enojo con los hijos, y los hijos te ven que tú le pegas y estás enojado todo el día, y los hijos ahora emprenden a ser así con sus esposas. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura contamina a mucha gente. Y la palabra de Dios me está diciendo a mí: mire, usted y yo necesitamos conocer que la vida se vive del corazón. Si usted quiere ser un buen soccer player de fútbol, tiene que jugar con pasión, con corazón. Buen predicador, buen cantante, todo. Usted tiene que amar con corazón. Todo tiene que. Y la Biblia me está diciendo a mí: cuando tú perdonas, tienes que perdonar de todo corazón. La palabra me está diciendo a mí: esta es una necesidad tremenda, porque yo ahora hay un pedacito del corazón que perdona, pero hay otro pedacito que no perdona. Es más, que el pedacito que no perdona, ese pedacito es como un cáncer que empieza entonces a meterse en la parte que sí perdona, y al terminar todo lo que hago es afectado, tiene una influencia por aquel momento que yo nunca perdoné y no voy a perdonar tampoco, como dicen la gente. Y la palabra de Dios me dice: pues esto va a traer un conflicto en tu vida. Y nosotros necesitamos, si seguimos a Cristo, Cristo va a parar. Y cuando yo diga: bueno, Señor, ¿hasta cuándo tú quieres que lo perdones? ¿Hasta dónde tú quieres que yo perdone este hecho a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi esposa? La Biblia te va a decir: en esta mañana tienes que perdonarle hasta el fin. Mire, nosotros, el corazón necesita esto para sobrevivir. Me acuerdo de la historia de un psicólogo que va al lado de un pastor en un avión. Los dos van sentados juntos y entablan una conversación. Y el psicólogo, cuando el pastor le dice: yo soy pastor, el otro se introduce, se presenta y dice: yo soy psicólogo. Y empiezan a hablar de dónde viven, están en el mismo país, en el mismo pueblo, en el mismo barrio. Y el psicólogo le dice al pastor: usted es el pastor y le menciona la iglesia de la primera. Y el hombre le dice: pues sí. Y el psicólogo le dice: pues sabe, yo tengo muchos de sus feligreses que están en mi consultorio. Y entonces el pastor como que baja la cabeza y se siente mal, porque de pronto, ¿sabe? Toda la gente tiene problemas, y en vez de ir con él, los problemas son tan grandes que la gente cree que lo que necesitan es el psicólogo. Los problemas que tienen ya son gente de psicólogos, de profesional a ese nivel. Y el psicólogo ve que el pastor entonces se siente abochornado, se siente triste, y el psicólogo
él se da cuenta y le dice al pastor, pero déjeme decirle que si sus filigrenses que están conmigo obedecieran la parte de perdonar, que 90% de los que están conmigo no estuvieran conmigo. Y la palabra de Dios entonces me está diciendo, mire, esto es una necesidad para el corazón. Nosotros no podemos vivir sin que todo el corazón aprenda a perdonar. Y nosotros entonces queremos hablar de eso. Y la palabra me dice, mira, la necesidad del perdón no solamente que da salud a tu vida, sino que la necesidad del perdón también viene porque el perdón es un requisito constante en nuestra vida. Mire conmigo en el versículo 21 y el versículo 22. La palabra de Dios me dice que Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. Y uno dijera, ¿cuántas veces me va a hacer una persona un engaño? ¿Cuántas veces me va a traicionar? ¿Cuántas veces va a hablar mal de mí? ¿Cuántas veces va a chismear? ¿Cuántas veces va a pegarme? ¿Cuántas veces va a decir algo en contra? Todas esas cosas que nos ofenden profundamente, ¿cuántas veces van a hacer? Y 7 veces, y uno dijera, bueno, mira, 7 veces es tremendo. Eso es con ustedes, 7 golpes de esa manera, pues no mucho. Nosotros no aguantamos uno, el segundo ya va a la vencida y el tercero es para los que tienen un corazón más grande. La idea es que nosotros 7 veces Pedro le está diciendo hasta dónde es mi límite de perdonar, y el Señor le responde con la parábola, pero le va a responder y le dice no 7 veces, sino 70 veces 7 en el versículo 22. Uno dice, bueno, entonces 70 por 7 y 149 en la 150 iba a la vencida. No, la palabra de Dios me está diciendo, that's a long time. Es un largo tiempo, constante. Cuando usted es niño necesita, como dije, perdonar al hermanito que le pega el cocotazo. Cuando usted empieza a crecer necesita perdonar al hermanito que le quita la novia. Usted después tiene que crecer y tiene que perdonar al otro que le hizo ojos a su esposo o a la esposa. Y uno entonces como que tiene que empezar a perdonar a cada rato. Es que el perdón siempre está ahí. Y lo interesante es que la palabra de Dios me dice que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí. Mire un momentito, cuando la Biblia usa la palabra hermano, me está diciendo, hay gente que uno no tiene, en casa, que uno dijera, no le voy ni a perdonar, no importa porque nunca más lo voy a ver. Y siempre me voy a acordar de eso terrible que esa persona me hizo, pero bueno, nunca más lo voy a ver. Pero la Biblia me está diciendo a mí, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y en el versículo 35 me dice, si no perdonáis de todo corazón al hermano, es lo que está hablando el Señor. El hermano es la persona que usted no puede salirse, usted no puede huir. Es el esposo, es la esposa, son los hijos, son la familia, es el suegro, es la suegra, es la nuera, es el yerno, son la gente íntima que ahora usted no puede escapar con una movida del dedo. Usted tiene que ver a esa persona en Thanksgiving, para decirlo así. Tiene que verlo en las crismas, tiene que verlo en el cumpleaños, tiene que verlo en el aniversario, tiene que verlo en cuando cumplen años sus hijos y los hijos de la otra persona. Tiene que verlo en todo momento. La Biblia dice, si no perdonas de corazón a aquel a quien siempre tienes que vivir enfrente de él. La palabra no me está hablando a mí de perdonar a aquel guajirito. Si no me está hablando a mí de perdonar a esta persona, decirlo en inglés porque a veces como uno es medio bilingüe, que should know better, que debería de saber mejor, más, porque es mi hermano. Si cortamos la sangre ahí, las dos somos iguales. La palabra de Dios me está diciendo la necesidad del perdón. Necesitamos aprender a perdonar porque Cristo nos está llamando al perdón de todo corazón a la persona que no puedo escapar de esta persona. Tengo que verla todos los días, tengo que mirarle todos los días. Es como que de pronto uno ¿hasta dónde voy a perdonar a alguien? La Biblia me dice a mi hermano, y la Biblia 7 veces, ok. Uno dijera, pues, Pedro es bastante cristiano, porque nosotros ni una vez le perdonamos a alguien al nivel de nuestro hermano una cosa así. Pero la Biblia me dice, no, 7 veces y 70 veces 7. O la Biblia entonces me dice, mire, la pregunta entonces me está diciendo a mí
que hay un límite, pero la respuesta de Cristo me está diciendo, no, es siempre. Mire, se pone más difícil cuando usted compara lo que dice Mateo capítulo 18 con lo mismo que ahora el doctor Lucas escribe acerca de este mismo tema. Ponga su mano aquí, doble conmigo a la derecha y váyase conmigo al Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, y lea así la palabra de Dios, los mismos versículos, la misma enseñanza, pero ahora me la da con otras palabritas que como que me la pone difícil. Y dice Lucas, entonces lo que estamos diciendo es que es el Cristo que tú estás siguiendo. Es aquel que te dice, sí, yo te entiendo, yo estoy contigo, vamos a odiar a esta persona. En esta parte, tienes que odiar a esta persona. Y la Biblia me dice, wow, mire Lucas capítulo 17, el versículo 3, y interesante en el versículo 1 y 2, vamos a leer el 1, dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. En otras palabras, imposible es que no vengan tropiezos. Tropiezo es como que el hermano, la hermana, mi esposo, la gente ha llegado a mí, molestan mi vida, tropiezan mi vida, hieren a mi vida. La gente que más quiero son la gente que también afectan mi vida. Y la Biblia entonces me dice, es imposible que no vengan tropiezos. Y dice el versículo 2, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ahorita miramos eso, pero miren, pequeñitos, el versículo 3 ahora viene. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, amén, amén, amén. Y si se arrepiente, bueno, amén, perdonadle. Ok, no estoy muy seguro ahí, pero ok. La parte de reprenderle, I like, irle y decirle lo que hiciste. Pero el Señor me dice, tienes que, si se arrepiente, perdonarle. Pero ahora mire la curva que el Señor le tira a uno y nos strike acá, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, pues tú le dijeras, pues ¿cómo te vas a arrepentir? Y le dicen unas cuantas palabras que nos repetimos. ¿Cómo? Cuando lo has hecho, lo acabaste de hacer 10 minutos atrás, 1 hora atrás, 2 meses atrás. Es como que de pronto que tú me estás diciendo a mí. La Biblia dice, si al día 7 veces y 7 veces viene y te dice I'm sorry, me dice la palabra de Dios. Y mire la última palabra en el versículo 4. ¿Y dónde está el acento? En la esdrújula. Y por si usted se olvidó de la gramática de su país, el acento en la esdrújula siempre es bueno, no le explico lo que es la esdrújula, porque yo no sé nada más ahí donde va la esdrújula. Y el versículo, la última palabra es que ese acento siempre enseña que es un imperativo. Cristo no te está diciendo, you should forgive him. Deberías de perdonarle. Si te lo hice una vez, sí Señor, pero me lo hizo ya 7 veces. Hoy mismo me lo hizo 7 veces. Que entonces ahí hay una opción de decir, bueno, vamos a matarlo, porque ya es mucho. Y la Biblia me dice, Dios no está hablando de lo que uno está haciendo mal, está bien. Eso es otra cosa. Lo que está hablando es del corazón del discípulo. ¿Qué clase de Cristo usted tiene? Es un Cristo que no me va a quitar, no le va a partir el rayo a la otra persona por las 7 veces que me lo hizo, sino me va a decir a mí, let's not talk about him or her. Vamos a hablar de lo que tú tienes que hacer cuando el hermano contra ti lo hace 7 veces contra ti y 7 veces con su cara viene y te dice I'm sorry. Bueno, la primera vez se lo creí, pero la 7ª vez, ahí es donde el Señor dice 70 veces 7. Nosotros vamos a terminar en ese pasaje, eso deje su dedito por ahí,
porque ahí habla de la fe, y ahorita regresamos con el favor de Dios. Pero regrese conmigo ahora a Mateo, el capítulo 18. La necesidad del perdón es que esto es saludable para el corazón. Todo el corazón necesita, porque no pueden haber espinas de amargura dentro de mí. Esa es la necesidad. La necesidad es que es un requisito constante en la vida, porque siempre me están hiriendo hasta 7 veces la misma persona. Y por último, la Biblia me dice aquí, la necesidad del perdón se ve en que el perdón se requiere para yo poder alcanzar madurez espiritual. Si nosotros dijimos que íbamos a seguir a Cristo, que íbamos a seguir al Señor, pues nosotros entonces, ¿qué Señor nosotros estamos siguiendo? El Señor que perdonó nuestros pecados. La clave del cristianismo, como le he hablado yo a los varones, si hay algo que tú puedes estar constante, seguro en tu vida, es que no importa lo que ha pasado en tu vida, lo que pasó, lo que está pasando o pasará, Dios tiene, si te vas a acordar de una palabra nada más, es: tiene misericordia de ti y perdona tu vida. Ahora mire, si Él hace así, y Él es el que yo sigo, porque si no, ¿para qué seguirlo? Porque no me he sentido pecador, entonces no me sentí que Él me perdonó. Y la Biblia me dice que si Él me perdona a mí, que la necesidad entonces está para yo crecer en la vida espiritual, para yo ser más como Él. No, algunos de nosotros ese no es el plan, el goal de nuestra vida. La meta de nuestra vida es bajar 10 pesos o verme más esto o hacer ejercicio o correr el maratón. Muchos tenemos muchas metas, pero no tenemos las metas. Y Dios siempre te va a traer en tu vida personas que siempre nos van a herir. Porque la vida no es acerca de los alcances que tú logras, sino es acerca para el creyente, de la conformidad a la persona de Cristo. Entonces la Biblia me está diciendo, para yo crecer en la vida espiritual, yo necesito llegar a perdonar. Esto se ve bien claramente en el contexto cuando uno mire el capítulo 18 conmigo y dice el versículo 1. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo. La pregunta aquí es, déjeme darle como una explicación de por qué el pastor está hablando de eso ahí. Porque cuando tú tomas un pasaje de la Biblia, tú tienes que leer lo que está antes del pasaje de la Biblia y después del pasaje de la Biblia. Tú tienes que ubicarte en el contexto del pasaje. Cualquiera religión, cualquiera persona usa la Biblia fuera de contexto, pero la clave del creyente, lo difícil del estudio bíblico entonces no es que sea difícil, es que tú tienes que entonces romperte la cabeza mirando hacia arriba y mirando hacia adelante, hacia abajo, los versículos antes y los versículos después, para entonces poner las palabras de Jesús en el contexto y entonces irte y predicar y decirle a los demás y aplicarlo a tu propia vida. Pero en el capítulo 18 me dice: en aquel tiempo, versículo 1, los discípulos, estamos hablando aquí a los cristianos, dice, vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor entonces en el versículo 2 llama a un niño. Y le dice, más adelante le dice en el versículo 4, y dice, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. En el versículo 5, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Miren, en la cultura aquella, como en la cultura hispana, los hijos, los niños, aunque son muy importantes, como ustedes saben, pero cuando los adultos hablan, los niños no se meten. Tan siquiera así me enseñaron. Uno tenía que estar callado ahí porque yo estoy hablando ahora. Los papás estaban hablando. Y entonces yo quería decir, opinar, usted no se meta. La idea es que en esa cultura el niño es, ¿quién es el mayor entre nosotros? La respuesta es, el menos que tú crees que es mayor, ese es el mayor entre ustedes. Ahora mire, del punto A, ¿quién es el mayor? Yo merezco este trato de la gente. Yo me merezco cierto. Ellos tienen que entender el punto A al punto B. La vida cristiana no es para arriba, en este caso es para abajo. Tienes que convertirte como un niño, como alguien que nadie se interesa por ti. Mire, no se vaya. Versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo
Mire cómo el Señor hubiera dicho, mira, que poner una piedra y tirarlo al mar. Pero el Señor dice, poner una piedra, le dice una piedra de molino. Todo el mundo, la piedra de molino es la piedrota esa que tenía un pedazo de árbol ahí puesto. Y la gente iban apretando. Una bulldozer, la rueda de una bulldozer es amárrala al cuello. Y dice la Biblia, tírala en la mar. Dice el versículo 5, hundiese en lo profundo del mar. Déjame hacerte una pregunta, ¿qué Cristo usted está siguiendo, hermano? El Jesús que está crucificado en la cruz, y entonces pobrecito, nada más el pobrecito. O el Cristo que cuando te habla te va a decir, el perdón es tan importante que la gente que hieren a los demás, el pecado es tan grande que, déjame comparártelo, que la santidad de Dios es que la rueda de la grúa que pasa por ahí, esa rueda, átatela y tíretela, no en el mar, no en el río, en lo más profundo de los océanos de este mundo. Y la Biblia me está diciendo, Cristo, el Cristo, ¿qué clase de Cristo? El Cristo que yo tengo, mindset. Él sabe lo que él está diciendo. La Biblia sigue hablando. Ahorita te hago el punto que quiero llegar. Déjame enseñar. Versículo 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Pues os digo que sus ángeles en los cielos siempre están viendo su rostro. Y después la Biblia me dice en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Entonces ahí cuando después le dice, ok, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Él dice 7 veces 7, él dice no, 70 veces 7. Y déjame darte la parábola. Ahorita llegamos a la parábola. Pero miren un momentito. La palabra de Dios me está diciendo, en el contexto la Biblia me está diciendo que la necesidad del perdón se ve en que para yo ir de la asunción que traigo yo en mi corazón, el built-in, la manera de yo pensar, de darme derecho a mí, de demandar un trato correcto, un reconocimiento, un significado de los demás a mi vida, que la vida espiritual va a ir del punto A a ese a donde tú quieres ir en el GPS, donde tú quieres ir es donde las personas ni se dan cuenta quién yo soy. Y mire, ahora viene. Para yo llegar de ahí a aquí, el camino es que me van a herir muchas veces. Porque la herida del perdón, para uno que no quiero perdonar, cuando uno no quiere perdonar, es porque esta persona me ha hecho algo que me ha ofendido profundamente. Me ha robado, me ha quitado, me ha abusado, me ha violado el honor, la identidad, lo más importante, los valores que yo más quiero, que más tengo. Y para yo llegar al tipo de cristiano que Dios dice, tienes que ser como un niño. El niño está diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el Señor dice, todo el mundo tiene que ser como Él. El niño ni se da cuenta que el Señor está diciendo, esta es la imagen que te estoy dando. Imagínate si alguien dice, déjeme ser para que cristiano, Pastor Guerra, ven adelante. Y vengo yo de que me va a hacer el Señor. Ustedes tienen que ser como el Pastor Guerra. Pues yo dijera, pues que yo sabía eso. Entonces como que hay algo ahí y uno se baja la cabeza, no, es ok, uno se hace el humilde, pero uno está diciendo, oh, gloria a Dios. No digan nada, pero amén. Ya se dieron cuenta de que yo me he sacrificado toda mi vida. Y el Señor dice, para tú llegar a que la gente ni se dan cuenta de tu sacrificio, tú te van a herir muchas veces. Y para tú poder, para tú no saltar otra vez y decir, pues si yo no me hice, que tú tienes entonces para descender al perdón, una de las cosas que vas a tener. Para descender a no ser nadie, una de las cosas que tienes que hacer es perdonar a los que están proveyendo para ti el escalón correcto de lo que es un creyente en Cristo. Yo no quiero ese tipo de gente que me van a herir a mi vida.
Mas sin embargo Dios en su voluntad, en su misericordia, porque quiere que yo seamos como Él, trae a esas personas, esos momentos, esos eventos, esos movimientos del corazón donde uno actúa como algo invencible y después alguien te hiere y ¡pum! Te bajan para abajo, como decimos. Y de estar arriba e ir hacia abajo para tú estar feliz de aquí a aquí, tú tienes que aquí perdonar. Y cuando algo en tu vida te trae de aquí a aquí, de aquí a aquí, tienes que ¿qué? Perdonar. Para que estés bien aquí y no diciendo, pues yo no soy nadie y nadie me quiere a mí, nadie me quiere. Bueno, tú tienes que ver que bueno cuando nadie te conoce, cuando todo el mundo, es ahí donde tu vida espiritual está creciendo delante. Nadie quiere la humildad. Nadie de nosotros queremos que nadie sepa de la otra persona más. Sin embargo, para ir ahí al más pequeño, y Cristo dice el más pequeño es importante porque quien le hace algo al más pequeño es mejor que le pongan la piedra, ese lo tienen a lo profundo del mar. No es que tú no eres importante, es que tú eres importante ahora no ante tus ojos, ni ante los ojos de los demás, sino al único que siempre necesita ser importante, ante Dios. Y la razón por la cual tú y yo nos metemos, mire, no solamente me hieren a mí y uno tiene que perdonar, pero en mi yo ascender arriba, yo hiero a los demás. Hay personas que tienen que perdonar. Cuando uno perdona, tiene que perdonarme a mí también, porque yo tuve que pasarle por arriba a mucha gente para llegar a la posición donde uno cree que tiene que llegar. Y la Biblia dice, ven cuando te mando para atrás, como ese juego de lotería, no sé, de lotería de pronto y tienes que ir a la cárcel, ¿no? Entonces, y monopolio, tienes que ir a la cárcel otra vez, tienes que empezar de nuevo. Qué difícil, mira, yo había comprado todo esto y pagas $20,000 y regresa a la cárcel. Y Dios entonces me regresa a mí al punto de partida. Aparte cuando todo el mundo me trataba como si yo no fuera nadie. Y Dios me está diciendo, parte de mi problema espiritual es yo querer reconocerme con los demás. Y parte de lo que Dios está haciendo es dejarte de reconocer con los demás. Hay una lucha en la misma iglesia, yo quiero ser number one. En la misma iglesia Dios está diciendo, ahorita ya no eres number one. Porque cuando no eres number one, cuando no eres el mayor, ahora eres el primero. Cuando tú no estás pensando en cómo me sirven a mí, me preparan todo aquí, sino cuando uno prepara todo para los demás, ahora nadie te ve, pero ahora yo te veo. Entonces lo que quiero decir es que hay una necesidad para perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar es la salud de mi corazón. Segundo, perdonar es algo que tú vas a tener que hacer. Porque los hermanos, la persona no puede huir de esa persona. Siempre va a estar ahí. Y la necesidad de perdón es porque, mira, uno tiene que aprender a perdonar para poder sobrepasar el ascenso, pero para abajo, de la vida cristiana. Me dice otra cosa más la palabra de Dios. Entonces no solamente está la necesidad del perdón, sino me habla de la dificultad del perdón. Hay cuando yo estaba hablando los otros días, viene una persona y comparte conmigo un problema en el hogar. Y la pregunta, si viene de una dama o puede venir de un varón, la pregunta es, si hizo esto, yo lo escuché predicar acerca del perdón, ok, lo voy a perdonar, pero ¿me quedo casada o me divorcio? Si lo perdono, ¿me quedo con él? ¿O hay que divorciar? ¿Cómo trabaja eso? Si lo perdono, quiere decir que ahora tengo que ser socio de esa persona otra vez que me robó, porque lo perdoné. Déjeme decirle, aunque no le voy a responder esa pregunta, pero sí le voy a decir esto. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué? Porque cada situación tiene su, para contestar a la pregunta, cada situación tiene el valor que Dios le da en la Biblia. Pero entonces estoy poniendo eso nada más como una ilustración.
es difícil perdonar. Y una de las razones, por eso vamos a hablar de la dificultad, es difícil perdonar. ¿Por qué es difícil perdonar? ¿Cuál es la dinámica de que se nos hace a nosotros difícil de perdonar? Y confundimos el perdón con otras cosas porque es difícil perdonar. Y la parábola demuestra entonces que la explicación del perdón en el versículo 23 en adelante, cuando Pedro le hace la pregunta, Señor, ¿cuántas veces, en versículo 21, cuántas veces tengo que perdonar? El Señor le dice, no te digo hasta 7, en el versículo 22 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso es una manera de hablar en aquel entonces, es decir, es a long time, porque esa no es la right pregunta. Uno no debe estar preguntando cuántas veces, sino tiene que estar preguntando qué es esto del perdón. Entonces esa es la idea de venir y decir, bueno, ¿qué es el perdón? El Señor entonces escoge comunicarse a nosotros en la dinámica del perdón a través de una parábola de dos deudores, dos gente que deben cuenta. Alguien ha dicho, mira, alguien ha dicho que todos nosotros en nuestra vida somos personas que cargamos una deuda en nuestro corazón. Todos nosotros tenemos un sentido que hemos quebrado algo. Algunos de nosotros sentimos que yo no he quebrado nada. Esos son la gente más difícil de alcanzar para Cristo. Los fariseos no habían alcanzado, no habían quebrado nada. Yo guardo todos los mandamientos de mi juventud. El Señor te va a decir, me debe decirte que la gente que se cree que yo no he hecho nada malo, espera que le hagan algo malo a él, para que tú veas cómo se le sale lo malo que había en él. Amén. Porque el hombre que no había hecho nada malo, el punto a los fariseos, la Biblia entonces está diciendo, ese es el ejemplo de la persona que tira al tipo, lo agarra y hasta que pagues. Y el buen rey es que entonces perdona a esta persona. Mire conmigo entonces la historia de los dos deudores. ¿Sí? Lo que queremos decir, miren, la parábola nos habla de dos hombres, dos deudores, porque todos los hombres debemos. Unos más, otros menos, pero todos somos deudores. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todo, el mucho y el poco, necesitan perdón. Y la Biblia, y por eso Cristo ha venido y Él entonces está explicando acerca de Él y acerca de cómo esto se tiene que vivir en tu vida. Y la Biblia me dice, había un hombre que debía, me dice aquí, que debía mucho dinero, versículo 24, 10,000 talentos. Uno dice, bueno, 10,000 talentos son 10,000 pesetas, bastante dinero, son $10,000, vamos a ponerlo así. Pero no, en aquel entonces 10,000 monedas de pesetas, era entonces como decir 10 millones de dólares. Este hombre usó la credit card hasta el final. Sacó el dinero de todo el mundo y 10 millones de dólares debía. El hombre dice, ok, págamelo correctamente. Y el hombre se le tira al suelo y le dice, no te lo puedo pagar. Es más que el Señor le dice, véndamelo a él, véndame a su esposa, véndame a sus hijos, en plural, y véndame todo lo que tiene. La deuda era tan grande que no solamente con yo venderme completamente fuera suficiente, no solamente vender a mi esposa por dinero, vender a mis hijos por dinero y vender el tocadisco, el CD, el VCR, el flat screen, el carro, el otro carro, vender la casa, vender todo lo que tiene, todo tenía que venderlo para todo, para empezar a pagar lo que debías. Maybe. El hombre se le tira a los pies y le dice, mire, este hombre es descarado, porque le dice, ten paciencia, yo te lo pago todo. No solamente, era mentiroso en ese momento. Muchas veces cuando nosotros pedimos perdón para el perdón, no somos 100% arrepentidos, o como debería de ser. Y este hombre dice, pues me vas a cortar la vida a mí. Yo hubiera dicho, no te lo puedo pagar, perdóname. Ay, perdóname. Y esto, pues, ay, no te lo puedo pagar. Pero se atreve a decir, te lo pago. Y el susto aquí
es que el hombre movido a misericordia, cuando tú no lo puedes pagar, no vamos a decir las otras palabras, te perdono. El hombre entonces sale, segundo deudor, y el hombre ahora primer deudor, diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, Cristo existe. Y vean, hermano, dice la Biblia, el segundo deudor sale por ahí y dice, saliendo, versículo 28, porque salió de la corte, halló a uno de sus consiervos, a uno que trabaja con él, que le debía 100 denarios. Un denario era un sueldo de un día. Ese sí lo podemos ver. Y 100 denarios son 100 días de sueldo. ¿Cuánto te pagan a ti al día, hermano? A ver, se me pagan $6 la hora, o $7 la hora, 7 por 8, ¿cuánto es? Digamos 45, no lo es, pero bueno, vamos a poner los 50 para que no me lo hagan difícil. $50 al día. Son 100 días, ¿cuánto fuera? Hay algunos, 50 por 100, es fácil, es bien fácil. Entonces, 50 días usted lo puede pagar, en 100 días usted puede pagarlo. Son 100, el año tiene 365 días, 300, vamos a decir 300 días. Es un tercio de todo lo que usted gana al año. Es bastante dinero. Digamos, usted gana $4,000, o perdón, $20,000 al año, $30,000 al año. Es entonces como $7,000, $8,000. Usted lo puede hacer. Y el hombre le dice, mire las mismas palabras, me dice en el versículo 26, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y ahora mira en el versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba igual que el otro, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pues claro, se humilla el hombre en decir, ten paciencia, yo te lo voy a pagar. El otro estaba mintiendo, como dice eso. Este siervo, el malo, no se lo perdona, sino que lo mete en la cárcel hasta que pagues todo en tu vida. Y estaban entonces las comadres ahí, estaban entonces las primas y las tías del hombre. Y llegó el chisme al hombre. Y le dijeron, pues aquel que tú le perdonaste los $10 millones, y como diciendo, a mí no me has perdonado nada, los $10 millones, mira lo que hizo con el chiquitico que le debía $1,000 nada más. Y la palabra, el hombre se enoja, invita al muchacho adelante y dice, es tremendo, dice, oye, no te perdoné la cuentota. Y le hace la pregunta, ¿no deberías tú hacer lo mismo? Y lo mete entonces, y ahí se queda para el resto de su vida. Y lo mete a él solo, porque al principio era él y la esposa y los hijos. Eso quiere decir que el Señor, la parábola aquí no te está diciendo lo que había que hacer, te está diciendo lo que le sucede a la persona que no perdona. La Biblia entonces me dice dos cosas importantes. ¿Por qué es difícil? ¿Cuál es la dificultad del perdón? Por dos cosas que Cristo escoge aquí. Por la parábola de la deuda, dos deudores. Y por la diferencia en cómo perdona uno y cómo el otro no perdona. Por eso es dificultoso, es difícil. Uno, la deuda. Mire un momentito. Cristo no escoge la deuda, la parábola de deuda, como nada más se llama decirle un cuento. Sino él, de todos los cuentos que él puede decir, de todas las parábolas, él puede hablar de las semillas y el árbol y el tesoro, con todas las historias que Cristo ha dado, con tremendas lecciones espirituales. El Señor dice, déjame enseñarte acerca del perdón. Y el perdón tiene que ver, déjame hablarte del dinero, de dos deudores. No es una comparación nada más. Es porque esta es la psicología dentro de tu corazón de lo difícil que es. Hay muchas personas que me dicen a mí, pastor, es que es muy difícil vivir en Estados Unidos. Y digo, bueno, ¿por qué es difícil? Todo está bien bueno aquí, ¿sabes? Aire acondicionado, luces, carros, todos los lugares. Sí, pero todo cuesta.
cuando Cristo habla de dos deudores, es porque esto cuesta. La deuda tiene que ver con algo que cuesta y no lo has podido pagar. Dentro de la ilustración está ya metido la realidad de que las deudas son impagables. El perdón es bien difícil y solamente viene cuando uno entonces se da cuenta de cómo Cristo perdona mi vida. Y por eso Él lo da. Pero mire conmigo, la deuda entonces, dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, todos nosotros cargamos en nuestra vida un sentido de valor por ciertas cosas. Yo valoro mi familia, valoro mis hijos, valoro la casa, digamos, valoro el pastorado, valoro esto, valoro lo otro. Y hay cierto, cuando alguien me ataca o me daña o hace algo o dice algo en contra de uno de los valores que uno tiene, de los grandes valores que uno tiene, que cuando hace eso en contra de tu valor, es como que rompe, quiebra ese valor en tu vida, te roba ese valor. Entonces ahora ya yo no puedo decir, digamos, que uno tenga el valor del honor y alguien entonces hace algo acerca de tu vida o que entonces pues te roba el honor. Entonces ahora pues este hombre me ha deshonrado, me ha robado el honor. Si alguien hace algo en contra de tus hijos, pues tus hijos obviamente como una madre, como un padre, tienes de naturaleza, tienes un valor por tu familia. Entonces, cuando la gente atacan y hacen algo en contra de tu matrimonio, en contra de tu trabajo, en contra de tus sueños, que ahí entonces es difícil perdonar porque es una deuda en la vida. No, lo interesante es que todos nosotros tenemos una deuda, pero que la palabra de Dios, mira, la vida emocional del corazón está ligada a los valores importantes que me dan a mí identidad, que me dan a mí significado y me dan seguridad. Es como para yo perdonar a una persona, esta persona me ha quitado la identidad en esto que me hizo, me ha robado mi seguridad, como que amenaza mi existencia de estar bien. Y la palabra dice, mire, cuando alguien nos hiere a nosotros, en verdad es como robarle a alguien. Es una deuda que dejan en tu corazón. Y es una herida que ahora uno tiene que cómo cubrirla y cómo uno va a llenar el hueco. Y ese hueco puede ser el ideal del matrimonio, puede ser el ideal de mi sueño, el ideal de el que me quería, el ideal del dinero, el ideal de mis hijos. Y de pronto algo sucede que te roba esa parte. O la persona entonces dice, yo no lo puedo perdonar. Porque la palabra de Dios me dice a mí que adentro del corazón, mire, porque es difícil, la parte de deuda, es porque dentro del corazón hay ciertos valores que yo le he dado a ciertas cosas. Y cuando alguien ataca uno de esos valores, hace algo en contra de esos valores, hay algunos de esos valores que en mi perspectiva se siente que tú no lo puedes restaurar. No importa lo que tú hagas, lo puedes restaurar. Yo trato de que la persona pague de vuelta, pero no paga de vuelta. Y más que el Señor dice que las personas lo que hacen, lo que hace este hombre que mete a la persona en la cárcel, el otro, y la idea es esta, que nosotros en nuestro corazón es difícil perdonar porque nosotros tenemos que hacer que la persona pague la deuda. Alguien tiene que pagar lo roto, lo que se me ha robado, o paga a la persona y al no perdonar, lo que yo hago es que guardo el rencor, guardo la memoria y tengo a la persona metida en una cárcel y la saco y le pego y lo vuelvo a meter dentro de la jaula. Y al poquito rato, bueno, como uno se siente ya satisfecho porque le dije hasta que el mal se va a morir, aún tan siquiera en el baño cuando me estaba bañando. Y después entonces cuando lo veo, entonces me voy por otro lado, lo esquipeo o a otra. En otras palabras, como que uno lo saca otra vez y lo vuelve a pegar y lo vuelve a entrar y lo vuelve, porque la Biblia dice que tienes que quedarte ahí hasta que el verdugo paga todo. Tiene uno que castigarlo hasta el fin. El tratar de perdonar es difícil porque en el corazón tú dices, esta persona nunca me puede pagar lo que rompió y tiene que pagar por eso.
Es una manera de pagarlo, ya cuando tú no le puedes hacer nada, porque sería matarlo y esto fueras tú a la prisión, de verdad. Entonces dice, no, mejor me quedo yo con el rencor adentro y con la maldad que me hizo. Me acuerdo, te miro la maldad que me hiciste. En vez de perdonar, aunque venga 7 veces y 7 veces al día y te dice, ay no, I did it, hice mal, que tú tienes entonces que dejarlo ir. Y es difícil porque entonces o la persona paga, y si no paga, tú le haces pagar, o tú tienes que pagar. Ahora tienes que quedarte sin esa ilusión, tienes que quedarte sin ese sueño, tienes que quedarte con eso roto en tu vida. Esta persona te lo rompió y ahora tú siempre vas a vivir y cargar el que tú tienes que pagarlo. Eso es difícil perdonar porque es una deuda que en mi opinión, miren, en la primera le debía mucho, en la otra no le debía nada. Pero ¿por qué lo agarra tanto y lo mete adentro en la cárcel? Porque toda persona, no importa el tamaño de la deuda, a la persona que le hacen lo malo, usted siempre se siente que no es suficiente. Hay que pagar, usted tiene que pagarlo. Mire lo segundo que me dice la palabra de Dios, que es difícil perdonar, porque nosotros como que en nuestra vida tenemos una diferencia de corazón. Y déjeme enseñar la diferencia del corazón. Este hombre, el Señor, el rey, que le perdona a este hombre que debía mucho. Y este hombre, entonces el siervo ahora va y encuentra a su consiervo y lo hace pagar por la deuda. Pero dice la palabra de Dios que movido a misericordia, dice, le perdonó. Y esa fue la diferencia, porque los dos le piden igual, los dos ruegan, perdóname, dame un tiempo. Los dos le dicen lo mismo, pero uno perdona y el otro, aunque era una enorme cuenta y la otra es una cuentita chiquita, pero el otro, que le faltaba un corazón así. Aunque Cristo está diciendo esto, que los discípulos son aquellas personas que han sido perdonadas. Y que el perdón que Cristo me ha dado a mí, como vamos a ver, es algo que en mi corazón yo no soy como Él. Y cuando alguien me debe a mí, me hace algo a mí, que entonces uno por mucho que es seguidor de Cristo, que uno tiene que entonces como hacer pagar a la persona. Y el Señor está diciendo, entre hermanos está sucediendo esto. Usted necesita entender otra vez. La dificultad aquí es que nosotros no tenemos el corazón para perdonar de todo corazón. Por eso hacemos la pregunta, si lo perdono entonces ya no vivo con él o ya me divorcio. Y es como que, porque si lo perdono quiere decir que todavía hay algo ahí y el Señor quiere decir, todavía no lo has perdonado de todo corazón. Perdonar de todo corazón es entonces soltar a la persona de tal manera que mira el hombre, mira lo malo que el hombre hace con el otro, pero el hombre le ha perdonado, el rey le ha perdonado, a este hombre le ha perdonado todo por la misericordia del corazón. Y cuando el hombre lo agarran y lo traen, el que no perdona al otro y lo traen, el rey le dice, no deberías haber perdonado como yo te perdoné. Dice, I can't do it, no lo pude hacer. Es lo que está ahí adentro. No lo pude hacer porque mi corazón no tiene la capacidad. Y si hay algo que entonces demuestra la necesidad de Cristo, si usted cree que usted no ha roto nada, ese es el punto del mensaje del Señor al final. Es que si nosotros creemos que la gente me deben a mí, yo no he herido a nadie, que el Señor me está diciendo, déjame decirte, hay una deuda que nosotros nunca podemos pagar. Y esa deuda, la palabra de Dios me dice, alguien con un corazón quebrantado, misericordioso, te perdona a ti. Porque nosotros somos el tipo de personas que el corazón nunca lo podemos hacer. La Biblia entonces me está diciendo, esa es la dificultad. La dificultad de perdonar viene porque no es algo psicológico, es algo del centro del corazón. Tiene que ver con quién yo soy, mi identidad, y tiene que ver con el sentido de que en mi vida yo puedo hacer cosas, que puedo ganarme a la gente, en vez de sentirme en una situación donde a mí se me ha perdonado una gran deuda. El Señor me quiere recordar a mí
que la diferencia está en el corazón movido a misericordia. La dificultad del perdón viene por el vacío, la incapacidad del sentido de misericordia dentro de mí. O la Biblia me dice, bueno, ¿cómo eso cambia? ¿Cómo eso cambia? ¿Cuál es el poder del perdón? ¿Cómo yo aprendo a perdonar? ¿Cómo yo puedo seguir? Porque el Señor todavía me está diciendo, tienes que perdonar. Estoy diciendo, no pude. La Biblia me está diciendo, hay 4 cosas que yo quiero que tú mantengas en mente. Y la Biblia me dice primero, para alcanzar cómo vamos a perdonar, me dice, el perdón tiene que ver con nuestro sentido de importancia. Mire bien, el contexto. Entonces, el perdón tiene que ver con el sentido de importancia. Cuando alguien me dice a mí, pastor, yo lo perdono, pero no creo que puedo regresar con él. Pues obviamente, mira lo que ha pasado. Yo he puesto ese daño que esta persona ha hecho, y puede ser una realidad, porque hay valores que son verdad y son grandes, que uno dice es difícil perdonar, pero siempre es difícil. Mientras más difícil es porque más valor e importancia yo le he dado a eso. El matrimonio es un valor importante. La pureza de nuestros hijos es muy importante. Alguien viene y molesta a nuestros hijos, yo lo perdono, pero lo mato. Porque de pronto, y el Señor te va a decir, vamos a hablar del corazón, no estamos hablando de la ofensa que se hizo. Porque en realidad la ofensa que nosotros hemos hecho a Dios es muy grande. Y uno dice, yo no siento que yo he hecho una ofensa grande al Señor. O el Señor me dice, espera que alguien te haga algo a ti, que en comparación a lo que tú me has hecho es mucho más chiquito. Y uno dijera, no, pero eso sí es grande, porque tengo que matarlo. Entonces uno tiene que decir, pues de esa manera, el enojo que tú le tienes a esa persona por lo que le hizo, no es comparado al perdón que Dios te ha dado a ti en Cristo Jesús. Y la herida que tú le has hecho a Él en Cristo Jesús. Entonces uno empieza a entender. Pero mire, uno de los problemas es que nosotros entonces tenemos este sentido de importancia. Y la importancia de que ¿quién es el mayor? Y la Biblia me está diciendo, en la vida cristiana te van a hacer cosas que no son dignas de ti. A Cristo le quitaron la ropa, a Cristo le pusieron una corona de espinas, lo vistieron y le dijeron que él era el rey de los judíos, todo golpeado, y se burlaron de él y lo deshonraron a él, y en cada momento que él iba para abajo, Dios lo exaltó al nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Él te reciba todo honor y todo gloria. Nosotros no queremos ese camino a la gloria. Yo no quiero ir para abajo, yo quiero ir para arriba. Pero el Señor dice, parte de ser más como Cristo es que hay cosas que te van a despojar, te van a quitar, van a suceder cosas que te quitan el nombre, que te marcan como una persona que hizo algo malo, te marcan mal. Y la idea es que uno entonces dice, pues he perdido mi posición. Y la idea entonces, para nosotros el mensaje es entonces necesitamos crecer en la vida cristiana. Y para el otro, quien le hizo el pecado a uno, entonces ahora yo lo marco a la otra persona, es que entonces yo necesito crecer en la vida cristiana. El que lo deshonraron tiene que crecer. Estoy diciendo nada. Y al que le hicieron, que dice, pero tienes que crecer, no exigiendo el castigo a la persona. Y quiere decir que entonces tú sufres el que esa cosa importante en tu vida tienes que empezarla a ver como tengo que ponerla a los pies del Señor. Espero que ustedes entiendan eso, pero mire, si no, venga a consejería. Pero mire, el número 2 es para poder, tiene que ver con el mayor a llegar a menor. La dificultad de perdonar, para poder yo perdonar, tengo que soltar mi trabajo, tengo que soltar el orgullo del matrimonio, tengo que soltar el orgullo de que la gente hable bien de mí, tengo que soltar muchas cosas, porque ahora van a descubrir o van a saber o se van a enterar o ahora ya la gente sabe, entonces como que uno se siente menos. Y la Biblia dice, para yo poder vivir en la vida cristiana yo tengo que asumir menos importancia que yo me estaba dando.
Mire, lo segundo, el perdón es un acto de fe. El perdón no solamente tiene que ver con la importancia de mi vida. Entonces, para perdonar tengo que como rebajarme en importancia. Pero segundo, el perdón es una acción de fe. Váyase conmigo ahora a Lucas, el capítulo 17 conmigo. Y si usted viene de una iglesia donde viene de una iglesia de muchas otras cosas, usted va a notar aquí un versículo interesante. Y bueno, usted tiene que leer la Biblia y yo le voy a ayudar. Pero mire, el perdón es una acción de fe. La razón por la cual no podemos perdonar, es difícil perdonar, porque es un acto de fe cuando tú perdonas a la persona. Tú vas a decir, no le voy a culpar a esta persona por fe. Porque el hecho está ahí. Tú tienes el cuchillo atrás de ti. Tú estás sangrando. Hay cosas reales que se ven que sí sucedió. Pero por fe, tú tienes que decir, es un acto de fe. Yo perdono a esta persona. Lo dejo ir. No lo meto en la jaula. Le abro la jaula de que yo le castigo. Lo dejo ir. No le voy a pedir que pague. Pero mira, las cosas están rotas. Pero por fe, aunque esté roto, voy a ver como si no estuviera roto. Voy a confiar por fe. Es lo mejor que puedo decir, por fe. Ahora miren, en Lucas capítulo 17, el Señor dice en el versículo 4, mira qué interesante, 7 veces al día, si 7 veces al día pecare, y dice contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndote, me arrepiento, perdóname. El versículo 5, dijeron los discípulos, y mira la palabra que usa, no los discípulos, los apóstoles. No son los meros. Le dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Mira el acento ¿en dónde? En la esdrújula. Es aumentanos la fe. Es que para yo enfrentarme a una persona que me ha pecado 7 veces al día, yo tengo que tener más fe. Y exactamente lo que dice el versículo 6. Entonces el Señor le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, dice, desarráigate, porque es un mandamiento, plántate y en el mar y os obedecería. No, si usted ha ido a otras iglesias, perdóneme, usted ha ido a otras iglesias, pues el pastor empieza a leer de ahí. ¿Qué ha hecho? Ha sacado un versículo sin contexto. No cualquiera puede predicar así, bro. Yo pudiera tener una iglesia más grande, sí. Si en mi integridad como pastor yo desobedeciera lo que es el principio de ser un pastor. Por ejemplo, si yo fuera mecánico y usted me trae su carro y me dice el carburador está malo. No sé si hay carburadores hoy, pero el carburador está malo. Yo digo amén. Y yo le arreglo el carburador. Pero mientras estoy arreglando el carburador, le saco la radio, bien buena, estéreo que tiene, y se la pongo al mío, y cojo el AM mío, se lo pongo a él, y se lo doy el carro. Y él me dice, ¿cuánto me cobras? Mira, estuve aquí 10 días haciendo esto. No me des nada, muchacho. Es porque te amo. Tú dijeras, hermano, conozco a un hermano que te arregla los carros por free. Y ese mecánico tuviera pues la mecánica más grande en el mundo. El pastor no puede hacer así. Usted no puede tomar un versículo y hacer lo que usted quiera. Nosotros tenemos una canción que dice, si tú tuvieras una fe como el grano de mostaza, tú le dijeras, y se mueve la cosa. Bueno, a la gente le gusta y se pone y bailan. Pero cuando alguien te hace algo malo a ti, los hermanos están en grupitos en esas iglesias. Ustedes díganmelo a mí. La Biblia me dice por qué. Porque el grano de mostaza viene. El grano de mostaza es la fe que perdona 7 veces a la misma persona. Si tuvieras ese tipo de fe de perdonar, fueras como Dios. Le dicen lo que quiera, que se mueva y se mueve. Porque solamente Dios puede perdonar el pecado 7 veces. No que 7 veces, 7 veces cada 7 minutos. La manera que pecamos contra Él.
Y cada rato, todos los 7 días venimos a la iglesia pidiendo el mismo perdón por el mismo pecado. ¿Te perdonará Dios? ¿Qué te dice el diablo? Te dice que no. ¿Qué te dice la Biblia? Sí. ¿Qué Cristo tú tienes? ¿Y qué orgullo tú tienes de Cristo? ¿Qué tienes? Que si la persona te hace una vez, falla una vez, que tú ahora lo vas a marcar para el resto de su vida. Y si 2 veces, el Señor te está diciendo, you have no idea, no tienes ninguna idea de lo que es tener al Cristo de la Biblia. Si tú eres una persona que te hirieron, tú dices, la maldad de mi corazón se ve, no en que yo no fui o el que yo hice, porque el otro fue quien lo hizo. La maldad del corazón se ve, que mi corazón no es como Dios, no le puedo perdonar. La maldad del otro se ve, pues claro, porque fue el que hizo esto. Y la Biblia me está diciendo a mí, solamente el corazón de Dios tiene el grano de fe de mostaza, que puede decirle a esta montaña y a este árbol, muévete. Porque ese árbol representa lo difícil que es, las raíces profundas que hay. Cuando alguien te hiere a ti y tú no lo puedes perdonar. Si tuvieras fe, no tuvieras ese tan gran problema en tu vida espiritual. La Biblia me está diciendo, mira, la fe entonces, número 3, ya terminamos. La fe tiene un objeto. Un momentito. La fe tiene un objeto. Miren, uno ejerce la misma fe. Escuche esto. La misma fe, yo ejerzo la misma fe que pongo en Cristo. La fe es lo mismo que si me siento aquí, ¿cómo yo sé que me voy a sentar? Yo me siento en la silla porque yo tengo fe de que la silla me sostiene. El que yo tengo fe y me siento y doblo mis pies y me siento, que es la misma fe que yo pongo en Cristo. La diferencia es el objeto. Uno es la silla para mi cuerpo, el otro es Cristo y su obra para mi justicia, en mi alma, mi salvación. Mire, no se me vaya. Ejercer fe no es muy difícil. Para perdonar era más que el objeto. Mi corazón no quiere ese objeto. Ahí donde está. Mi corazón no quiere. ¿Y cuál es el objeto de la fe para perdonar? Pensando otra vez en Mateo 18. Cuando el hombre no puede perdonar al otro y lo manda y lo trata de ahorcar y lo manda para que pague todo, que el rey grande le dice al muchacho que no perdonaba. Acuérdense, esta es la 3ª vez que se lo repito. No te acordaste de toda la deuda que yo te perdoné. Para yo perdonar a alguien tengo que ejercer fe. Y la fe no es algo que tú sueltas. La fe es poner mi confianza en Cristo. Para yo perdonar a alguien, tiene que haber una conciencia en mi vida, tiene que haber un abrazo en mi corazón, en mis emociones más y más por fe, de que Dios perdonó una montaña más grande de las deudas que yo le debo a Él. Y cuando me hace algo a mí, tremendo en contra de mí, que aún lo que hizo no es comparado a lo que Dios me ha perdonado a mí. La fe acepta que mi pecado es mayor que todos los pecados que la gente me han hecho a mí. Y por eso puse la fe en Cristo. Para yo perdonar a una persona, tengo que ejercer fe en Él, en la cantidad que se me perdonó. Para cuando yo ejerzo fe en la cantidad que me perdonó, yo la recibo, gloria a Dios. Y cuando vengo a que me ha hecho algo a mí, no importa lo grande que sea, nunca es comparado a lo otro, que yo entonces
con la emoción de la gran deuda, la fe puesta ahí, que yo entonces hago un acto de fe y puedo perdonar al hermano. Y mi corazón rehúsa hacer eso. Y Dios me está diciendo a mí, acuérdate del verdugo. Porque el verdugo, siempre, aun cuando creyente, siempre va a ser, ahora tú pagando, ya no los hijos, ya no lo demás, ahora tú mismo pagando en tu vida las consecuencias de no ejercer la fe que te perdonó a ti. Dios te está diciendo, para tú vivir cristianamente, tienes que no solamente aceptar a Cristo, tienes que vivir todos los días, todo momento, cada vez que alguien peca contra ti, cada vez que alguien lo que tienes que acordarte es ejercer fe en mí. Vuelve a pensar en mí, vuelve a pensar lo que yo hice por ti, vuelve a tener el evangelio en el centro de tu vida, vuelve a verte pecador, vuelve a verte a él, a verlo a él santo, y vuelve a verlo a él perdonándote todos los pecados, dándote el cielo, la gloria, para que tú puedas ejercer el perdón a la persona. Si no, you know what? You can't do it. And you know what? Vas a estar en la lucha con el verdugo. ¿Sabes? Así como yo saco a la persona que la tengo en el corazón, le doy y la meto otra vez hasta que me acuerde de otra vez y otra. Cuando yo hago eso, no me doy cuenta. Es como cuando uno va a cortarse el pelo en la barbería de los varones. Hay un mirror aquí, hay un espejo aquí y hay un espejo atrás. Y cuando yo era chiquito yo me sentaba y me miraba y veía que yo seguía. Había muchos Albertos ahí, porque el espejo reflejaba mucho. Bueno, cuando yo le pego a la persona y no le perdono, lo que estoy haciendo es, afuera de mí, alguien me está levantando y me está pegando a mí otra vez. Vuelvo a repetir la herida que se me hizo. Y vuelvo a sangrar. Pasó hace tiempo, pasó 10 minutos atrás. Vuelvo a sangrar como si fuera ahora mismo. Porque es un espejo. Yo haciéndole el mal al otro, en mi mente, es algo en mi vida que me está haciendo mal. A mí me están sacando. El verdugo, en vez de yo pegándole a él, en verdad el verdugo me está pegando a mí. Y el Señor te dice, mira, así va a pasar en tu vida. Y Dios permite esto hasta que aprendes a perdonar de corazón. ¿Y cómo lo voy a hacer? Cuando entiendo el corazón de Él, que me perdonó la deuda bien grande. Cuando usted no podía pagar, hermano, cuando para usted ir al cielo, vamos a decirlo así, tenía usted que estar en el infierno, usted, su esposa y sus hijos y toda la familia por toda una eternidad, y vender todo lo que tú tenías para pagar un día del infierno. Y la Biblia te dice a ti que Cristo absorbió todos esos días de todos nosotros, pasado, presente y futuro, aún de la persona que te ha herido a ti. Y en la cruz del Calvario, la deuda bien grande que nosotros le debemos, Él la perdonó. Y te quiere decir, cuando tú estés caminando, el evangelio no es vengo a la iglesia y ahora sigo enojado con la persona. El evangelio es vengo a la iglesia y una vez más me encuentro con el amor de Cristo en la cruz. Y ese amor de Cristo en la cruz por mí es la esperanza de mi corazón libre del verdugo de no perdonar. Porque ahí es donde me perdonaron a mí bien grande. Y ahí es donde yo puedo medir a esta persona que me hizo algo grande. Y en la sociedad todo el mundo sabe, pero para yo poder soltarme del verdugo adentro de mí, yo necesito decir, lo que me hizo no es comparado a lo que yo le hice a Él. Y Él me amó y me soltó a mí. ¿Alguien tuvo que pagar mi deuda? Él la pagó. ¿Alguien tiene que pagar la deuda de otra persona? Él la pagó. Y ser salvo es entonces reconocer que Dios no solamente perdona todos mis pecados a mí, perdona también todos los pecados que el otro hizo en contra de mí, si aceptara al Señor. Y si es hermano, Él ya lo perdonó. Vamos a cerrar en oración.